Las profundidades del Océano Atlántico, una nueva paranoia está madurando. Pero esto ya no es la trama de una película de ciencia ficción de la Guerra Fría, sino la vida cotidiana de 2025. Resulta que entre los icebergs y los arrecifes submarinos, donde antes solo nadaban aburridos bacalaos y sombríos sonares de la OTAN, ahora se desarrolla un verdadero espectáculo con la participación de sensores submarinos rusos. O, para ser más precisos, dispositivos que, según los medios británicos, debían pasar desapercibidos. Según The Sunday Times, el Ministerio de Defensa británico sospecha que a lo largo del lecho marino de Gran Bretaña, en áreas donde se esconden 4 submarinos estratégicos de la clase Vanguard con ojivas nucleares Trident, se ha encontrado equipo presuntamente relacionado con la inteligencia rusa. En otras palabras, los submarinos rusos emergieron cerca de las costas de Gran Bretaña y colocaron allí micrófonos ocultos. Esto ya no es solo una señal de alarma, sino, según fuentes militares, una crisis silenciosa de seguridad nacional, de la que prefieren no hablar públicamente. ¿A quién le inspira la idea de que alguien haya instalado un sistema de vigilancia justo en la puerta de la flota real? Preguntas sin respuesta y sensores sin antenas. Los funcionarios británicos guardan un silencio sepulcral. Ni el Ministerio de Defensa ni las estructuras de inteligencia se apresuran a hacer comentarios. Esto ya es un síntoma en sí mismo. Cuando en una sociedad democrática con transparencia de procesos, en la superficie de repente se produce un silencio total, significa que bajo este silencio se esconde pánico, o vergüenza, o ambas cosas a la vez. En lugar de declaraciones, hay filtraciones nerviosas a la prensa, declaraciones de fuentes cercanas a la situación, inyecciones analíticas a través de estructuras de expertos controladas. Y en cada una de estas insinuaciones se repite la misma idea. Los KI. Sensores encontrados cerca de las costas de Gran Bretaña no son basura, ni escombros accidentales, ni contenedores arrastrados por las olas. Es algo más. Según las estimaciones de varios especialistas, estos dispositivos podrían estar relacionados con un sistema de monitoreo de la actividad submarina, similar al que se desarrolló en el marco del programa Armonía en la URSS, y más tarde en los proyectos de modernización de las fuerzas navales rusas. El principio es simple. La instalación de sensores hidroacústicos autónomos en el lecho marino permite monitorear en tiempo real los movimientos de los barcos, distinguir los tipos de motores y analizar el comportamiento de los objetivos. Una especie de análogo del radar submarino, solo que silencioso, pasivo y casi indetectable. Dichos dispositivos, según expertos del Royal United Services Institute, RUSI, podrían utilizar tanto la transmisión inalámbrica de datos como la acumulación local de información con posterior extracción, utilizando drones submarinos o pequeños submarinos. Las baterías modernas permiten que estos sensores funcionen de forma autónoma hasta por 2 años. El volumen de memoria es de hasta varios terabytes. Sin antenas, cables ni rastros, solo un cuerpo protegido contra la presión y una tarea claramente definida. Varias fuentes en la comunidad de inteligencia insinúan que los sensores, presuntamente descubiertos en el área de Scapa Flow y Fastlane, la base principal de las fuerzas submarinas estratégicas británicas, estaban ubicados de tal manera que cubrían las rutas de salida clave de los submarinos. Esto significa que alguien planeaba no solo escuchar un ruido aleatorio, sino construir un sistema de vigilancia regular, con la capacidad de rastrear cada cambio de guardia de los portadores nucleares. Y aquí surge una pregunta desagradable. ¿Cuánto tiempo han estado allí estos sensores? ¿Meses? ¿Años? ¿Eran parte de una antigua instalación soviética de la Guerra Fría que fue reanimada? ¿O es una nueva ola de expansión técnica, relacionada con la última espiral de la escalada global? Hasta que no haya una respuesta oficial, solo queda adivinar. Pero también hay otra versión, que causa no menos alarma. Según algunos datos, los dispositivos podrían no ser solo oyentes pasivos, sino elementos activos. Una especie de minas submarinas de nueva generación. No en el sentido de explosivos, sino en el sentido de funcionalidad. Por ejemplo, podrían ser capaces de interceptar señales, infiltrarse en canales de telecomunicaciones y, si es necesario,
realizar sabotajes dirigidos. Por ejemplo, interrumpir el funcionamiento de los cables estratégicos a través de los cuales se transmiten datos entre Gran Bretaña, Islandia, Canadá y Europa continental. O, en una configuración más compleja, provocar una falsa alarma en los sistemas automáticos de protección de los submarinos. Precisamente por esta razón, el término ciberguerra marina surge cada vez más en las discusiones de los expertos. No se trata de duelos submarinos de la época de Jacques Cousteau. Se trata de algoritmos modernos, protocolos de comunicación ocultos y manipulación de flujos digitales directamente en el fondo del océano. Y si en el aire ya se ha desplegado una lucha de drones en toda regla, es lógico suponer que el océano se ha convertido en el siguiente campo de batalla. Un tema aparte es por qué la OTAN no comenta. O, para ser más precisos, por qué evita incluso las formulaciones indirectas. Probablemente, por la misma razón por la que en la época de la Guerra Fría no se difundían detalles sobre el traslado de complejos de misiles a Europa. Hay momentos en que cualquier palabra oficial ya es una escalada. Reconoces y exiges una respuesta. Niegas y te arriesgas a perder la confianza de los aliados. Por eso prefieren el silencio, especialmente en vísperas de la cumbre de la OTAN en Washington, donde el tema de la seguridad submarina ya está en la agenda no oficial. Además, admitir que alguien estaba trabajando cerca de la base principal de la disuasión nuclear británica sin el conocimiento de Albión es un golpe directo al prestigio de todo el sistema militar del reino. No es solo un error en la inteligencia, es un fallo sistémico. Porque los principios básicos de la defensa, sobre los que se basa el concepto de disuasión, no son tanto los misiles como la confianza. En primer lugar, la interna. Y si un submarino capaz de transportar hasta 40 ojivas nucleares se despliega en el mar por una ruta que está siendo rastreada por un sensor ajeno, ya no es disuasión, sino un teatro con decorados agujereados. Hay otro punto delicado. No se puede descartar que los sensores británicos también estén trabajando en algún lugar. En algún lugar del mar de Barents, en algún lugar cerca de las costas de las Kuriles, en algún lugar de las rutas que conducen a los puertos chinos. Pero si los británicos empiezan a indignarse públicamente ahora, parecerá, por decirlo suavemente, no muy coherente. Por lo tanto, todas las partes fingen que no está pasando nada. Como en una mala obra de teatro, donde los actores entienden que el escenario está en llamas, pero siguen actuando para no interrumpir el intermedio. Mientras los militares británicos intentan comprender el hallazgo de sensores en la zona de despliegue de los submarinos de la clase Vanguard, los acontecimientos se desarrollan según un escenario más alarmante. Hay indicios de que no se trata de un incidente aislado, sino de una campaña deliberada de inteligencia de reconocimiento que abarca docenas de instalaciones y zonas de agua en todo el Atlántico Norte. La actividad de espionaje, aunque en la zona gris, está adquiriendo rápidamente los rasgos de un sistema estable que funciona a un ritmo creciente y con medios cada vez más sofisticados. Según los medios de comunicación británicos y los resúmenes analíticos confidenciales, desde finales de 2023 se han encontrado repetidamente dispositivos submarinos no identificados en varias zonas de la costa, desde Cornualles hasta las Hébridas escocesas. Algunos de ellos fueron arrastrados a la costa por las tormentas, otros fueron descubiertos por los pescadores en las redes de arrastre, y otros fueron detectados con la ayuda de estaciones submarinas autónomas. Lo que los une es una cosa. Ninguno de los dispositivos tiene signos de pertenencia a la OTAN, a la flota británica o a los centros científicos. Los expertos clasifican estos hallazgos como plataformas de inteligencia de bajo perfil. Puede ser cualquier cosa, desde balizas autónomas con localización GPS hasta dispositivos con un canal de comunicación acústico diseñado para recoger datos de sensores o cables submarinos. El tamaño mínimo. Algunos modelos no superan un balón de fútbol. La ausencia de marcas y la carcasa resistente apuntan a su origen militar. Especialmente alarmantes fueron los informes de hallazgos cerca de las Islas Hébridas exteriores, una zona que se utiliza como campo de pruebas y canal de salida para los submarinos nucleares. Allí se detectaron drones pequeños que, al parecer,
funcionaban de forma autónoma, orientándose por señales de profundidad y temperatura. Según las filtraciones, los informes del Ministerio de Defensa contenían formulaciones como actividad submarina no identificada y probable tarea de reconocimiento de origen desconocido. Traducido del lenguaje militar, alguien nos estaba escuchando, y puede que siga haciéndolo. El Centro de Análisis Independiente Jane's Defense Weekly publicó datos según los cuales el número de anomalías registradas en las aguas del Atlántico Norte se ha incrementado en un 60% en los últimos 2 años. Entre ellas, picos repentinos en el nivel de ruido electromagnético, señales no estándar en bajas frecuencias y la desaparición de sondas de investigación. Algunas de estas anomalías coincidieron en el tiempo con el paso de submarinos británicos o estadounidenses. ¿Coincidencia? Posiblemente, pero demasiado sistémico. La situación no se limita al Atlántico. El mar Báltico, una zona de agua relativamente cerrada con una alta densidad de infraestructuras críticas, también ha sido objeto de sospechas. Desde 2023, se han confirmado oficialmente al menos 11 casos de daños en cables de comunicación submarinos, incluidos los cables que conectan Suecia, Finlandia, Estonia y Alemania. Algunos de los daños coincidieron en el tiempo con la actividad no identificada en la zona de los oleoductos, según informaron tanto fuentes navales como empresas energéticas. Oficialmente, nadie dice nombres, pero la retórica se está volviendo cada vez más transparente. El ministro de Defensa sueco declaró en una entrevista a Svenska Dagbladet: "No vamos a acusar, pero hay estados que tienen la capacidad técnica y la motivación para tales acciones". Finlandia, que sufrió un incidente con el gasoducto Baltic Connector, ahora exige un mayor control europeo de la infraestructura submarina. Al mismo tiempo, la verdadera magnitud de los problemas permanece clasificada, ya que el precio de la pérdida de confianza en el sistema de seguridad es demasiado alto. El trasfondo general se ve agravado por las extrañas rutas de los superyates pertenecientes a empresarios rusos. Según datos del AIS, Sistema de Identificación Automática de Buques, algunos de ellos estuvieron repetidamente cerca de nodos de cables submarinos en el mar de Noruega, frente a la costa de Escocia e incluso en la zona del Golfo de Vizcaya entre 2023 y 2024. Formalmente, se dedicaban a paseos y pesca. Informalmente, realizaban largas estancias sin iluminación activa del buque, con los transpondedores apagados, y a veces desaparecían por completo de los radares. El periódico Dagens Nyheter afirmó que uno de los yates pertenecientes a un multimillonario ruso fue visto cerca de la plataforma submarina Teliasonera, en cuya profundidad se encuentran líneas de fibra óptica que conectan Suecia con Gran Bretaña. Según la publicación, la parte sueca notificó a sus aliados una posible amenaza, pero la respuesta británica fue breve y cautelosa. "Estamos observando la situación. Quizás este sea el principal método de respuesta en la nueva geopolítica. No entrar en pánico, sino registrar los hechos. La ironía es que no hay pruebas, como siempre ocurre en este tipo de historias. Todo está al nivel de alta probabilidad, datos de fuentes desconocidas y comportamiento que plantea interrogantes. Pero son estos ladrillos los que conforman la arquitectura de la nueva tensión submarina. Si antes la principal amenaza eran los misiles, ahora son los sensores, las balizas y los dispositivos del tamaño de una tetera, silenciosos, discretos y capaces de paralizar a todo un país con un solo clic exitoso. Acusar oficialmente a alguien significa ponerse en peligro, especialmente si la respuesta puede ser con acusaciones similares. Extraoficialmente, ya está claro que bajo el agua hay una guerra que requiere nuevas herramientas, nuevos presupuestos y nuevas reglas. Mientras tanto, las costas de la niebla de Albión escuchan el océano con cautela, tratando de no hacer movimientos bruscos, porque en este juego no gana el que grita más fuerte, sino el que oye primero. ¿Y dónde está el Pentágono en todo esto? En medio del creciente pánico en Europa, el nerviosismo británico y los informes cada vez más numerosos sobre dispositivos no identificados en la zona marítima de importancia estratégica, Estados Unidos, curiosamente,
sigue guardando silencio. Ni el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ni el secretario de Estado, Antony Blinken, ni los representantes del Consejo de Seguridad Nacional han hecho ningún comentario directo sobre la supuesta injerencia rusa en la infraestructura submarina de los aliados. Esta falta de reacción contrasta especialmente con la hiperactividad estadounidense habitual en la esfera de la información. Este comportamiento podría interpretarse como cautela, si no fuera por un pero. Estados Unidos tradicionalmente actúa como la voz de la alianza, especialmente en cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear, las rutas submarinas y la infraestructura estratégica. Washington no es solo un socio, es un director de orquesta. Y cuando el director de orquesta se calla, la orquesta empieza a desafinar. Hay dos hipótesis de trabajo que explican este silencio. La primera, el Pentágono está perfectamente al tanto de lo que está sucediendo y prefiere no airear la ropa sucia en público. La segunda, mucho más preocupante, es que Estados Unidos realmente no considera que los incidentes sean graves, ya sea porque los considera rutinarios o porque no está dispuesto a reaccionar ante ellos debido a la falta de recursos y atención. Ambas versiones son igualmente desagradables para Londres, Berlín y París. La agenda interna estadounidense está ahora sobrecargada. 2025 es un año preelectoral. El país se debate entre el recorte del presupuesto de defensa, los conflictos en el Congreso, las acusaciones contra el Pentágono por los fracasos en las adquisiciones y la continua disputa en torno a las reformas en la comunidad de inteligencia. En esta situación, la cuestión de los sensores de alguien en la costa británica corre el riesgo de ahogarse en el ruido político, a menos que se trate de un enfrentamiento directo. Pero la OTAN no es solo una alianza de solidaridad, es un sistema de dependencia. Y en este sistema es Estados Unidos quien proporciona la mayor parte de la inteligencia técnica, los datos de satélite y los medios de vigilancia por radar y submarina. Los británicos, los militares franceses e incluso los operadores de infraestructura alemanes trabajan teniendo en cuenta los informes de Langley, Fort Meade y la sede del Mando Norte. Y si no llega nada de allí, significa que los datos están clasificados o que su interpretación no permite la divulgación. Londres, al parecer, contaba con un apoyo más activo. Los militares británicos han subrayado en repetidas ocasiones que cooperan con los estadounidenses en materia de inteligencia submarina en el marco del programa SUC, Subsea Critical Undersea Cables. Esta iniciativa preveía el intercambio de datos, el seguimiento conjunto de las amenazas y la sincronización de las acciones en caso de emergencia. Pero como demuestran los acontecimientos de los últimos meses, la interacción no funciona o se realiza a través de canales cerrados que no permiten responder rápidamente a lo que está sucediendo. Además, Estados Unidos tiene su propia lógica. Considera la infraestructura submarina a través del prisma del control global. No solo le interesan los cables entre Europa y América, sino también las líneas de comunicación que atraviesan el mar de China Meridional, el Océano Pacífico y la región del Caribe. Y en este contexto, el Atlántico Norte es solo una de las zonas de un gran tablero de ajedrez. Британский переполох. Не повод срывать поставки по другим направлениям. В кулуарах НАТО начинают звучать раздраженные голоса. Некоторые представители Генштаба Франции в частных беседах прямо заявляют: «Если США молчат, значит нас бросили разбираться самим». Немцы настроены менее резко, но все чаще задаются вопросом: если главный союзник не считает это угрозой, то кто тогда определяет границы допустимого риска? Возникает интересный эффект. Союзники начинают пристально наблюдать друг за другом, ожидая инициативы. Британцы ждут реакции от Вашингтона. Вашингтон делает вид, что ничего не происходит. Франция и Германия следят за тем, кто первым сорвется и поднимет шум. А в это время инциденты продолжаются. Кабели рвутся, буи исчезают, датчики всплывают, и никто не берет на себя ответственность. Молчание США — это не просто пауза. Это сигнал. Причем каждый союзник интерпретирует его по-своему. Для одних это дипломатическая сдержанность, для других — тревожная, равнодушная отстраненность.
Но в любом случае это подрывает доверие внутри блока. Потому что в системах коллективной безопасности молчание лидера почти всегда признак слабости. Особенно если этим молчанием прикрывается стратегический расчет. Держать карты при себе, не давать повода для эскалации, не раскрывать свои методы анализа. Но у стратегического молчания есть цена. И эту цену теперь платит Британия. Политически, психологически и, вполне возможно, финансово. Потому что расследование, модернизация оборудования, ревизия морских маршрутов и создание систем защиты – все это требует времени и денег. И все это без публичной поддержки со стороны США. В результате получается парадокс. Главная военная сила НАТО демонстрирует наименьшую публичную вовлеченность в ситуацию, касающуюся одного из ее ключевых партнеров. И если раньше это выглядело как прагматизм, то теперь как систематический уход от ответственности. Подводный Wi-Fi и энергетика страха. Морские кабели — это не про романтику океанских глубин. Это артерии цифрового мира. Невидимая, но критически важная инфраструктура, без которой не работает ни один элемент современной экономики, ни одна биржа, ни один банк, ни одна крупная государственная система. Несмотря на свою физическую простоту, изоляция, медный или оптоволоконный сердечник, эти линии связи представляют собой хрупкий и одновременно глобально значимый ресурс, столь же важный, как газопровод или нефтяной терминал. На фоне разговоров о шпионских датчиках и подводных разведывательных устройствах, внимание экспертов все чаще смещается с военной инфраструктуры на гражданскую. Ведь в условиях современной гибридной войны именно гражданская инфраструктура становится уязвимым звеном. Подрыв подводных кабелей – это не эпизод, это оружие. По оценкам Telegeography, более 95% всего мирового интернет-трафика проходит именно по подводным кабелям. Это свыше 400 активных маршрутов, общей протяженностью более 3 миллиона километров. Между Европой и США, между Японией и Австралией, между Индией и Ближним Востоком. Эти кабели переносят все, от видео Netflix до данных ядерных электростанций, от биржевых алгоритмов до банковских переводов. Ироничная реплика одного из американских аналитиков о двухфакторной аутентификации для кабелей на самом деле не так уж далека от реальности. Сегодня речь идет о цифровой защите физического канала. Но если этот канал физически перерезан, никакой защите уже не помогут ни VPN, ни шифрование, ни резервные серверы. Прецеденты уже есть. В 2022 году в результате подводного сдвига в районе Тонги был разорван единственный оптоволоконный кабель, соединяющий архипелаг с миром. Страна оказалась в полной изоляции на 13 суток. Это был природный инцидент. А теперь представьте, что подобное происходит одновременно в 3-4 точках между Европой и Америкой, в Северной Атлантике, у побережья Ирландии, у Бискайского залива. Сеть рухнет. Паника на биржах. Лавинообразный сбой в электронных платежных системах. Потери миллиарды в час. В 2023 году Европейская комиссия опубликовала внутренний отчет, в котором впервые прямо признала: кабельная инфраструктура находится под угрозой гибридных атак со стороны недружественных государств. В документе фигурировали сценарии, при которых подводные аппараты могут не просто отслеживать кабели, но и внедрять в них направленные импульсы для повреждения оборудования, срыва связи, внедрения вредоносных команд. Особо указывались риски для транснациональных кабелей AEC-1 America-Europe Connection и AE-Connect, соединяющих Нью-Йорк и Лондон. Не менее тревожная ситуация и в Азии. В начале 2024 года было зафиксировано 3 случая почти одновременного обрыва кабелей между Тайванем и Филиппинами. Поначалу говорили о сейсмической активности. Позже в тайваньских СМИ появилась информация, что повреждения могли быть вызваны специальными техническими средствами, предположительно связанными с деятельностью неустановленных подводных дронов. А теперь
Вернемся к Европе. Muchos de los cables que conectan el continente con Estados Unidos llegan a tierra en el Reino Unido. Entre ellos se encuentran Bude en el Reino Unido, Lannion en Francia y la estación de aterrizaje de Dublín en Irlanda. Según las estadísticas de 2024, el 70% del tráfico transatlántico, incluidas las señales del Banco Central Europeo, el FMI, y los mercados comerciales internacionales, pasa por estos puntos. La vulnerabilidad es evidente. Un dispositivo capaz de identificar un cable, fijarse a él y, si es necesario, causar daños locales, y la cadena se rompe. Los negocios se paralizan. Los estados comienzan a buscar un culpable. Pero lo que es especialmente peligroso es que incluso una pérdida parcial de conectividad puede tener consecuencias políticas. Las elecciones en línea, el voto electrónico, los sistemas de conteo de votos, los servicios digitales municipales, todo depende del funcionamiento constante de las redes. En una situación de emergencia, el sistema político puede quedar paralizado en cuestión de horas. ¿Cómo actuar sin conexión? ¿Dónde están los protocolos de respaldo? ¿Quién es responsable? Desde 2023, la Unión Europea ha comenzado a formar la llamada Coalición para la Resiliencia de los Cables, Cable Resilience Coalition, que incluye a 14 países de la UE, así como a Noruega e Islandia. El objetivo es garantizar el monitoreo constante de las rutas de los cables utilizando tanto satélites como plataformas submarinas autónomas. Sin embargo, el proyecto se está estancando. No hay suficiente financiación, las competencias no están acordadas y no existe un protocolo común para responder a los incidentes. Mientras los países discuten, la amenaza crece. En este contexto, cada broma sobre el Wi-Fi submarino adquiere un tono histérico, porque en realidad no se trata de espionaje, sino de la fragilidad de todo el sistema mundial. Y si alguien quiere apagar Europa, puede hacerlo no con tanques y aviones, sino con un cuchillo para cables en la oscuridad. ¿Quién es el siguiente? Si realmente se han descubierto sensores no autorizados a lo largo de la costa británica, la pregunta lógica es simple y dura. ¿Dónde más? El Reino Unido podría ser solo el primer eslabón descubierto en una cadena de expansión submarina. Porque el océano no es el Canal de la Mancha ni la zona Schengen. Bajo el agua no hay visas ni aduanas. Y no hay necesidad de espectadores. Todo funciona en silencio. Y este silencio es el entorno ideal para aquellos que están acostumbrados a actuar sin testigos. ¿Alemania? Su costa está saturada de cables, centros de conexión y rutas de salida hacia los mares del norte y Báltico. Especialmente en la zona de Kiel, Emden, Rostock. Allí se encuentran elementos clave de la infraestructura energética y de telecomunicaciones, incluidos los nodos a través de los cuales fluyen los datos de la región escandinava a Europa Central. ¿Protección? Teóricamente, sí. Prácticamente, como en Gran Bretaña, todo se basa en suposiciones sobre la inviolabilidad del fondo marino. Mientras tanto, en julio de 2024, la inteligencia alemana BND envió al Bundestag una nota analítica cerrada en la que se indicaba una actividad anómala en la zona de los cables GTT Atlantic y TAT-14R. No se revelaron detalles, pero el mero hecho provocó un debate en la Comisión de Seguridad Digital. ¿Canadá? Es un socio tranquilo pero estratégicamente importante de la OTAN, que controla enormes extensiones del Atlántico y el Océano Ártico. Por allí pasan cables entre Estados Unidos, Groenlandia y Europa, incluidas las rutas que van a Islandia y Noruega. En agosto de 2024, uno de los sensores submarinos de una empresa privada que monitorea el estado de los cables en la zona de Terranova registró impulsos magnéticos inusuales. Según los especialistas, podrían indicar el funcionamiento breve de un dispositivo autónomo submarino. No hubo confirmación oficial, pero en los círculos técnicos el debate continúa hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con la región del Pacífico? Señales similares ya han llegado de Japón, Australia, Nueva Zelanda.
Especialmente preocupante fue el incidente de junio de 2023, cuando 2 cables que conectan Taiwán con Japón resultaron parcialmente dañados en una zona donde anteriormente se había registrado actividad de buques chinos. Las autoridades taiwanesas denunciaron una interferencia en la infraestructura estratégica, pero el escándalo diplomático se silenció para no exacerbar la ya explosiva situación en la región. Volvemos a Europa. Finlandia es uno de los actores que ya ha hablado abiertamente de la amenaza submarina. En octubre de 2023, se celebró una sesión informativa de emergencia en Helsinki, donde el ministro de Defensa declaró directamente sobre los daños en el gasoducto Balticconnector, que conecta Finlandia y Estonia. La investigación se llevó a cabo con la participación de especialistas de la OTAN, pero los materiales fueron casi completamente clasificados. Lo único que se filtró a la prensa es que la naturaleza del daño no era típica de los accidentes industriales. En diciembre del mismo año, el Parlamento finlandés aprobó una resolución sobre la necesidad de crear un sistema permanente de monitoreo del fondo marino en su zona de responsabilidad. Esto ya no es una señal. Es una reacción. Suecia es otro caso marcador. En la zona de Gotland, una isla estratégicamente importante en el mar Báltico, se registraron al menos 3 incidentes durante 2024 relacionados con la desaparición o el daño de boyas de aguas profundas y estaciones hidroacústicas. Oficialmente, fallos técnicos. De manera no oficial, se produjo un debate en la Comisión Parlamentaria de Defensa, donde, según la radio sueca, se formuló directamente la frase «posible actividad hostil». Incluso se propuso la idea de crear un servicio costero especial de supervisión en aguas profundas, un análogo de la defensa antiaérea, pero bajo el agua. Estos incidentes son un mosaico que nadie se atreve a juntar en una sola imagen, porque la imagen que se obtendría sería alarmante. La guerra gris bajo el agua ya está en marcha, sin declaraciones ruidosas, sin ultimátums oficiales, pero con acciones muy concretas, daños a cables, desaparición de equipos, descubrimiento de objetos abandonados. De ahí la pregunta principal. Si Gran Bretaña es solo el primer episodio, ¿quién será el siguiente? ¿Y será el siguiente episodio el punto final de la paciencia? ¿O Europa seguirá fingiendo que los fallos técnicos ocurren solos? Mientras los aliados de la OTAN discuten el refuerzo del patrullaje marítimo y la Comisión Europea pone en marcha grupos de trabajo para proteger las infraestructuras críticas, la amenaza no desaparece. Se vuelve más inteligente, más silenciosa y más cercana. La única pregunta es quién será el primero en admitir: bajo el agua ya hay una guerra. Y achacarlo todo a la oxidación y a la casualidad es jugar a la condescendencia con la realidad. ¿Qué hacer y quién es el culpable? En medio de la paranoia submarina despertada por los hallazgos británicos frente a las costas de Faslane y Scapa Flow, Londres está actuando con la mayor cautela posible. Ni declaraciones bruscas, ni acusaciones, ni ruedas de prensa ruidosas. Solo formulaciones amables sobre objetos no identificados, actividad alarmante y vigilancia reforzada. Pero no podrán permanecer en este modo durante mucho tiempo. La sociedad exige claridad, los militares, acciones y los aliados, coordinación. Lo primero que se está discutiendo en círculos cerrados del Ministerio de Defensa británico es la puesta en marcha de un programa a gran escala para modernizar la inteligencia submarina. Es muy probable que en los próximos meses se presente en el Parlamento un plan para crear el llamado Sistema Anti-Sensor, una red nacional de detección, clasificación y neutralización de dispositivos submarinos. Se prevé la integración de plataformas hidroacústicas, drones y análisis por satélite, con un centro de coordinación único que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La inspiración es el sistema estadounidense IUSC, Integrated Undersea Surveillance System, desplegado durante la Guerra Fría y que sigue modernizándose. Además del componente técnico, es probable que Gran Bretaña revise también su doctrina marítima. El último documento de este tipo, actualizado en 2022,
hacía hincapié en garantizar la libertad de navegación, disuadir las amenazas tradicionales y proteger la soberanía en el Ártico y el Atlántico Sur. Ahora, a estas áreas podría añadirse un punto sobre el control continuo del entorno submarino cerca de infraestructuras críticas. En la Royal Navy ya se está llevando a cabo una revisión interna de las misiones de patrulla marítima. Se ha incrementado el número de incursiones de aviones antisubmarinos Boeing P-8 Poseidon, se han modernizado los PUM. Vehículos de superficie no tripulados Sea-Class, y se han iniciado pruebas de observadores submarinos autónomos en varias zonas. También se prevé introducir una guardia permanente durante todo el año de un submarino polivalente en las entradas de las bases navales. Pero mucho más complicado es el nivel político y diplomático. Nombrar al culpable significa iniciar una escalada. Callar significa perder la cara. Por lo tanto, Londres habla por ahora en términos generales y apuesta a que la amenaza se revele por sí sola. Posiblemente, con la esperanza de un error por parte de quien está desplegando esta amenaza. Sin embargo, existe un segundo problema, mucho menos tecnocrático: la amenaza de un malentendido. Bajo el agua, todo se decide por fracciones de segundo y milímetros. Un objeto no identificado que se acerca a un submarino nuclear puede ser percibido como un ataque. Cualquier pico de actividad acústica, como una preparación para el lanzamiento. Una señal incorrecta y los sistemas de protección automática pueden iniciar un proceso que ya no se podrá detener. Según el excomandante de las Fuerzas Submarinas Británicas, el contraalmirante John Gidley, estamos en un punto en el que un error del operador o una señal no reconocida pueden provocar un incidente internacional de la magnitud de la crisis de los misiles de Cuba. Precisó que los modernos sistemas de protección submarina no siempre permiten la anulación manual. Mucho depende del tiempo de reacción, y si el ordenador detecta un comportamiento hostil, la cadena de mando puede seguir su curso sin la intervención humana. Estos riesgos ya se están debatiendo en el seno de la OTAN. En particular, la Comisión de Seguridad Marítima propone elaborar un protocolo internacional de respuesta a los incidentes submarinos, análogo al Código Aéreo de Interceptaciones. La idea es introducir una norma de notificación obligatoria a los aliados de la presencia en una zona sensible, aunque se trate de una misión de observación. Pero esta propuesta aún no ha sido aprobada por unanimidad, especialmente por aquellos países cuyas actividades submarinas, según se cree, no siempre se corresponden con el espíritu de la alianza. El factor de la presión pública también desempeña un papel importante. En Gran Bretaña, donde una parte importante de la población vive en regiones costeras, el tema de la seguridad submarina está ganando rápidamente puntos políticos. Ya en abril de 2025, el periódico The Guardian registró un fuerte aumento de las menciones de las frases amenaza submarina y sabotaje de infraestructuras en las redes sociales. Los políticos no pueden ignorar esto. Eso significa que habrá leyes, presupuestos, declaraciones, y eso significa que comenzará una nueva carrera, en las profundidades. Sin embargo, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Quién es el culpable? Si el silencio es protección, ¿por qué es tan total? Si la amenaza es real, ¿por qué no se declara el estado de emergencia? Posiblemente, Gran Bretaña sabe mucho más de lo que dice. Tal vez haya un acuerdo tácito a nivel de los servicios de inteligencia. O, lo que es más probable, hay una lucha por la interpretación. Quien acuse públicamente primero, establecerá la agenda. El problema es que en este juego no gana el más informado, sino el más cauteloso. Pero la cautela en una situación en la que está en juego la seguridad de una infraestructura que sirve a todo el mundo occidental puede ser un lujo demasiado caro. Porque una fuga y Europa estará a oscuras. Una señal falsa y el sistema financiero mundial se estremecerá como una bestia herida. Y entonces nadie preguntará quién es el culpable. Preguntarán por qué no lo impidieron. Toda esta historia submarina no es solo un motivo para que los analistas militares se devanen los sesos. Es un indicador de hasta qué punto la geopolítica moderna se ha trasladado a las sombras. Pocos apuestan hoy en día por conflictos directos, pero todos juegan. Y cuanto más silencioso es el juego, más fuertes son las consecuencias.
El Parlamento británico, por supuesto, exigirá informes. Tal vez incluso creen un comité especial sobre seguridad en las profundidades. Se pueden inventar muchas cosas, desde un código de conducta bajo el agua hasta un acuerdo internacional sobre espionaje submarino. Pero por ahora, solo hay conjeturas y ecos de olas en la niebla Albión. Y mientras los británicos toman su café de la mañana con el periódico, donde otro censor se convierte en el héroe del día, el Atlántico permanece en silencio. Porque las verdaderas historias de espías siempre comienzan con el silencio, especialmente en las profundidades.